El hecho de haber nacido en Arrecife, cuna de grandes pilotos del automovilismo argentino, ser sobrino del gran Sandokan, seudónimo del recordado Néstor Marinkovic, y ser portador del mismo apellido, a Carlos no le fue necesario preguntarle por su vocación. Estaba cantada, ser piloto de TC. Carlos Oreste Marinkovic nació en Arrecifes el 3 de julio de 1943 y fue uno de los hinchas más fervorizados y seguidores de su tío Néstor, famoso piloto de Chevrolet, que fue figura particularmente en los años 60 y 61, cuando su chivo le complicó más de un domingo a los Galvez. Quedó en el recuerdo por su apodo, Sandokan, que utilizaba para correr en las competencias. Néstor falleció en 1962 en un siniestro de tránsito y a partir de allí se inició la lucha por la sucesión, en la conducción del chivo. Su sobrino Carlos era uno de los mayores interesados, pero su joven edad le impidió resultar agraciado y la máquina fue confiada a uno de los auxilios, 8 años mayor que Carlos, quien también tenía notable interés en hacerse conocer al volante, y de hecho lo lograría rápidamente, el santafesino Carlos Alberto Pairetti. Sin embargo, Carlitos no desistió de su sueño y siguió luchando por conseguir una oportunidad. En 1964 fue incorporado a las filas del ejército argentino para cumplir con el, por entonces vigente, servicio militar obligatorio, en un regimiento de la ciudad de San Nicolás. Curiosamente, mientras estaba bajo bandera surgió la posibilidad de debutar en el turismo de carretera. Era la posibilidad de cumplir el sueño que tenía desde pibe, cuando ayudaba en el taller de su tío y asistía a todas las carreras como auxilio o cumpliendo cualquier tarea que le permitiera estar cerca de los autos. Pero había un inconveniente, y era que en ese tiempo no podía disponer libremente de sus actividades particulares, puesto que estaba para servir a la patria. Con o sin permiso pensaba correr igual, y el 31 de agosto de 1964 debutó con un Chevrolet en la Vuelta de Salto, que lo organizó el Club Compañía General con Pedro Lapadut a la cabeza. Abandonó y no pasó nada. Lo mismo ocurrió 3 semanas después, cuando decidió participar en las 500 millas mercedinas, pero el problema se presentó tras su notable actuación en la Vuelta de Carlos Casares, desarrollado el 27 de septiembre, más precisamente cuando su superior, un mayor del ejército, leyó la noticia, algo que el ya apodado ruso Marinkovic, este hombre recibió el lunes los diarios, y en uno de ellos había un título que decía: el soldado conscripto Carlos Marinkovic fue quinto en la Vuelta de Carlos Casares. Imagínense, lo mandó a llamar con mucha bronca y quiso hacerle un lavado de cabeza, prohibiéndole incluso que siga corriendo. Le dijo: ¿no entiende, soldado, que si a usted le pasa algo el responsable soy yo? Y no hubo nada que hacer. Lo único que consiguió fueron 2 días de franco. Usted va a Buenos Aires y si consigue la autorización, perfecto, pero yo no se la doy, le dijo el oficial. Entonces el ruso aprovechó el franco. Por entonces el nene Néstor Jesús García Veiga tenía un tío diputado que era amigo del general Pistarini, quien era el comandante en jefe del ejército. Habló y logró una entrevista. Al pedirle la autorización para correr, el general le contestó: no faltaba más, soldado, el ejército está para servir al deporte. Cierto es que Marinkovic corrió sin una total confianza en aquella autorización, pero nunca imaginó encontrarse con algunas sorpresas que el ejército le tenía preparadas. Porque cuando llegó a la ciudad de Zapala, al término de la segunda etapa del Gran Premio Argentino de Turismo Carretera, una banda militar lo estaba esperando para recibirlo con distintas marchas. Mientras que al día siguiente, cuando partió camino a San Rafael, se encontró con numerosos soldados apostados a la vera del camino que lo saludaban entusiastas a su paso. No lo podía creer. El año concluyó con solo 3 puntos cosechados para el campeonato oficial de la categoría, pero eran más que suficientes por tratarse del debut y de todos los contratiempos sufridos, especialmente los extraautomovilísticos. Corriendo ya con el seudónimo Sandokan II en honor a su tío, cumplió algunas actuaciones interesadas durante 1965 y terminó en la posición 28 en el campeonato con 4,5 puntos, pero habiendo dado pelea en muchas competencias disputadas. Al año siguiente heredó temporalmente la conducción del moderno Chevy 2 o Chevy 2, de ahí la castellanización del Chevy 2 con el que Jorge Cupeiro había estado a un paso de coronarse campeón el año anterior. Aceptó el desafío y se dio el gusto de ganar.
Fue el 30 de abril de 1966 en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires y una semana después, en una nueva presentación en el trazado porteño, terminó segundo, pero enseguida retornó Cupeiro y se hizo cargo del auto. Carlos Marinkovic siguió alternando actuaciones esporádicas y recién en 1968 se produjo una consagración definitiva como figura del turismo carretera, logrando 2 recordadas victorias al comando del ultramoderno Chevy 3, tiempo en el que la fisonomía de las máquinas de TC ofrecían hasta los diseños más sorprendentes a la vista, nutriéndose la categoría de modernos prototipos que, debido a su proliferación, demandaron la creación de una nueva categoría, el Sport Prototipo, donde el ruso sería un gran protagonista, logrando el subcampeonato de 1969 detrás de Eduardo Copello. Enseguida el TC sufrió una fractura dividiéndose en categorías A y B, y aunque Carlos no fue parte de ello, retornó en 1971, año en el que se anotó 2 triunfos como piloto de un Torino que contaba con la preparación de Oreste Berta, uno de ellos en San Juan y el otro en el Gran Premio Argentino, carrera esta que todos los pilotos soñaban con ganar. Ese mismo año se dio el lujo de participar en una de las competencias de Fórmula 1 internacional que se desarrolló en Buenos Aires, aunque sin puntaje oficial para el campeonato. Chris Amon fue el ganador, Carlos Alberto Reutemann terminó tercero y Carlos Oreste Marinkovic dio pelea hasta donde pudo, ganando una importante experiencia ante los monstruos sagrados del automovilismo mundial. La Comisión Deportiva de Concesionarios General Motors Argentina, máxima palabra de Chevrolet en nuestro país de aquel entonces, le dio la posibilidad de volver a la marca con la que había iniciado su trayectoria en el TC, y fue con una coupé Chevy, comenzando una nueva etapa con esa marca que abarcaría 5 temporadas, entre 1972 y 1976, siempre contando con el calificado trabajo de los famosos preparadores, Omar Wilke y Jorge Pedersoli, que a las postres serían los preparadores del toro Roberto Mouras. En el primero de esos años logró una recordada victoria en Chacabuco, y anotándose nuevo una victoria en cada uno de los años siguientes, dado que venció en Viedma en el 73, 25 de mayo en el 74, Bahía Blanca en el 75 y nuevamente 25 de mayo en el 76. Carlos Oreste Marinkovic no llegó a tener aquella estatua de prócer, pero sí una de las figuras indiscutidas de un virtual salón de la fama nacional de pilotos de auto de carrera. Otro producto de esa fábrica prolífera de haces al volante que fue, y aún es, Arrecifes, un referente de turismo carretera en general y de Chevrolet en particular. Ni qué decir de aquellos tiempos repasar la lista de campeones de entonces y es asombrarse por el nivel que había y saber por qué el ruso no logró más. Palabras mayores de los 60 y 70, Dante Migliosi, el loco Luis Rubén Di Palma, Eduardo Copello, Héctor Luis Pirín Gradasi, el príncipe de Carlos Casares, Roberto José Mouras, Gastón Perkins, el tucumano Narciso Estefano o el flaco de Ramallo Juan María Traverso. Había vencido al aterrador coronavirus y a una neumonía, pero la batalla duró un par de meses y el EPOC derivado del tabaquismo lo dejaron debilitado para afrontar un shock séptico y una bacteria intrahospitalaria. Cruel COVID-19, con sus restricciones, ni siquiera le permitió ser despedido por sus amigos y sus seguidores y darle un merecido homenaje final. El lunes 7 de junio de 2021 falleció en el Sanatorio de la Divina Providencia en la capital federal. Tenía 77 años. Como los motores se apagan, su máquina también se apagó. Carlos Oreste Sandokan, el ruso Marinkovic, la historia viva del automovilismo deportivo del país.